Eh, Hago una pequeña presentación de este servidor, hacemos una sencilla oración y arrancamos. Mi nombre es Saulo Medina Ferrer, soy psicólogo, soy colombiano. Hace 25 años casi salí de la universidad, me gradué y tengo una experiencia de hace unos, calculo, 20 años. Nunca tuve presente la fecha, lo lamento, en que comencé a trabajar de la manera que llevo desde todo este tiempo, que es ser terapeuta, conferencista también, combinando los principios de la modificación del comportamiento. Soy psicólogo cognitivo-conductual con nuestra fe católica, respetando ambos espacios. Y un poco parte de mi caminar, voy a quitar acá perdón un momento, las eh, notificaciones, excúsenme, no las había quitado. Un poco mi experiencia surgió de algo personal. Como el 99 punto y más por ciento de las personas, algún día me falló la vida, busqué al Dios bombero, me acordé que era psicólogo porque andaba en otras cosas y ahí empecé como a tratar de hilar un campo de conocimiento con el otro, respetando, repito, la esfera de cada uno. Entonces, pues bueno, eso es lo que puedo compartir de mí. En el área personal, estoy casado hace casi 10 años. Mi primera esposa falleció hace 10 y 15, casi. Me quedó una señorita que hoy en día tiene 22 años. Mi esposa tiene 2 hijos, entonces, pues bueno, ese es el hogar. Bueno, el mayor ya se casó, por cierto. Creo que no hay mucho más que comentar y en cambio sí tenemos bastante tema. Entonces, con mucho respeto, siendo ustedes todos sacerdotes, yo les invito a que hagamos una sencilla oración a la Virgen María que nos acompañe en esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Madre, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Me han invitado a que conversemos sobre uno de los grandes desafíos que hay en la humanidad y particularmente de 2 años para acá. Desde hace mucho tiempo, tal vez desde la era del ruido, como decimos en Colombia, la pornografía ha permeado diferentes espacios, no reconoce diferencias de estrato económico, de nivel de educación, de filiación política, de nada. Es una mancha de aceite que se expande por la sociedad sin reconocer límites. Sin embargo, podemos decir, como varias cosas han pasado, que uno de los problemas que nos trajo la pandemia y el encierro que prácticamente vivimos a nivel mundial fue que se dispararon estos temas de una manera aún más lamentable y más dolorosa. La enseñanza que estamos comenzando tiene 3 escenarios, tal vez 4. El primero es una explicación desde la parte neurofisiológica sobre por qué la pornografía hace tanto daño. Lo segundo, una explicación afectiva y comportamental sobre el ejercicio de la sexualidad y sobre por qué en algún momento resulta ser llamativa esta conducta. Uno pudiera pensar que el asunto está
principalmente enfocado en el disfrute sexual en privado, en secreto, nadie me ve, estoy con mi celular en mi cuarto, con mi tableta, con mi computador, pero como espero que lo podamos concluir todos, nos vamos a dar cuenta que aquí hay otros factores incluidos que inclusive no están directamente relacionados, diría uno, con el desempeño sexual y con el ejercicio de la sexualidad. El tercer escenario al que les invito es a hacer unas recomendaciones. Tengo acá unas 7 recomendaciones. Y por último, preguntas. Invito a que las preguntas que se quieran hacer, pues las dejemos como para el final, de manera que seguro a ustedes también les pasa que uno tiene un tema y de pronto alguien va a preguntar algo en un momento que uno más adelante iba a abordar. Entonces puede ser una buena idea que al final hagamos preguntas y debatamos un poco. Ese es pues el escenario para hoy. Bueno, comenzamos entonces. La sexualidad tiene algo especial para el ser humano. 3 elementos quiero mencionar que la hacen especial. Una, compromete de manera amplia la voluntad, el cuerpo, el sentimiento, el placer. Compromete a todo el ser humano. 2, quiero destacar o quiero reafirmar el fenómeno o la realidad de la voluntad. Me explico. Si vemos el comportamiento de los animales, la hembra está en celo, produce una hormona particular que tiene un olor específico que llama la atención poderosamente del macho, de la especie, y el macho se acerca, vamos a decirlo, muy emocionado, y monta a la hembra y bueno, viene la cópula. En el ejercicio de la sexualidad de animales, lo que vemos es que hay una clara dimensión de procreación, perpetuación de la especie. Ahí no hay amor, no puede haberlo porque no hay voluntad, porque no hay entendimiento, y sencillamente se responde a unos fenómenos instintivos, reflejos, autónomos. En el ser humano, por el contrario, ese es un segundo elemento que quiero mencionar, pues está la parte del querer, de la voluntad, y está la parte del decidir. Pero también hay otro elemento. La sexualidad humana no está atada exclusivamente a la procreación, si bien como sabemos no conviene desligarla, pero no está atada solo a eso. Si miramos el ritmo eh, del periodo femenino, hay momentos en que la mujer no es fértil. Esos momentos están testimoniando que la sexualidad no tiene que estar ejercida exclusivamente como el mecanismo para la perpetuación de la especie. Hay un argumento que cuando lo conocí me pareció, como digo yo, poesía en prosa. Resulta que en, una, en un artículo de un periódico normal, pero que a mí me parece que es serio, contaban lo siguiente, que las mujeres de hace miles de años, que dentro del proceso evolutivo, tenían una condición. Cuando sentían un orgasmo en su clítoris, por supuesto, pues aquí vamos a utilizar un lenguaje terapéutico, un lenguaje profesional, un lenguaje adulto. Cuando tenían un orgasmo, el clítoris de manera automática emitía una señal hacia la hipófisis, supongo yo que algún tipo de químico, que a su vez lograba que la hipófisis enviara una señal al ovario, a los ovarios, para que ovularan. Es decir, algo parecido a lo que sucede con los animales, con las hembras. Por lo tanto, tener un orgasmo en las antepasados de las mujeres
era prácticamente la garantía de que iba a quedar en embarazo. Esa condición se perdió a lo largo de la misma evolución. Y a mí me parece que es como un testimonio de Dios de decirle a la humanidad, total libertad, maneje esto como usted quiera, hágalo bien. Y ya nos hemos dado cuenta, seguramente ustedes en su oficio de confesores, consejeros, etcétera, y este servidor, pues en lo que le corresponde en cuanto a terapias y demás, pues las consecuencias del ejercicio de una sexualidad, digamos, liberal, por no decir libertina, y con otra serie de inconvenientes. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Que la sexualidad implica voluntad, que la sexualidad implica placer y no solamente la procreación, y la sexualidad implica también un gozo único. Si se mira, el mayor placer que humanamente puede experimentar un ser humano, una persona humana, pues es un orgasmo. Y nos damos cuenta que ese mayor placer eventualmente puede dar lugar a la procreación de una nueva vida. De nuevo utilizo la expresión poesía en prosa. Lo más grande o lo más placentero puede dar lugar a lo más grande, humanamente hablando. Bueno, entonces hemos dicho que la sexualidad es algo que nos implica de muchas maneras. Pero hay un detalle acá también que dijimos de pasada y que recordando a nuestro querido San Juan Pablo II y sus predicaciones sobre la teología del cuerpo, no podemos dejar de mencionar. ¿Y cuál es? Que la fuerza de la sexualidad está, sí, en la parte de la perpetuación de la especie, pero también, y esto es muy clave, esto es muy importante, también tiene que ver en una forma de expresión de la afectividad. San Juan Pablo II nos decía que no era posible el ejercicio de la sexualidad sin alguna forma de afectividad. Por supuesto, la afectividad que debiera ser, de acuerdo a la voluntad de Dios, que busca el beneficio del hombre, del ser humano, el mayor gozo para el ser humano, pues es dentro del matrimonio y del matrimonio sacramental. Pero lo que quiero mencionar aquí, porque nos interesa mucho para nuestra enseñanza, es que en el ejercicio de la sexualidad, sea cualquiera ese ejercicio, hay una expresión de afectividad. Una expresión de afectividad en pareja, si eso se está haciendo en pareja, así sea de manera homosexual o heterosexual. Por supuesto, habría bastante que decir al respecto, pero nuestro tema hoy es otro. Y por otro lado, apreciados sacerdotes, también está la afectividad individual. Es sabido, lo digo de pasada también porque sería otra temática, es sabido, por ejemplo, que a veces algunas mujeres que cuando niñas no tuvieron una expresión afectiva clara por parte de su papá, pues a veces de adultas tienen una sexualidad bastante liberal porque en el fondo están buscando una afectividad masculina que se traduce en protección, que se traduce en cariño, que se traduce en fuerza, etcétera. Y también es sabido que para nosotros los hombres el desempeño sexual es una muestra de nuestro vigor masculino. Y eso sí que es verdaderamente complejo y hay que hablarlo. Y por eso quería mencionar esta parte de la teología del cuerpo. En algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, a nivel antropológico, en sociedades tribales, se encuentra, por ejemplo, que hacían muchos dibujitos en las paredes, ¿no? Eso lo hemos oído, y con frecuencia dibujaban penes y testículos, la famosa silueta que todos hemos visto alguna vez, del pene y los testículos. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque se mostraba el pene y el desempeño sexual como columna vertebral de la masculinidad. El hombre que era hombre tenía su desempeño sexual. Sabemos que otras posiciones fueron dándose en la humanidad conforme las civilizaciones fueron avanzando. Y por supuesto también
la presencia de Dios en nuestras vidas. Hablo como humanidad, porque uno piensa lo siguiente: la humanidad no se hubiera poblado tan rápidamente si no hubiera sido porque durante siglos, y de pronto tal vez podamos decir milenios, pero vamos a dejarlo en siglos, pues los hombres tenían más de una mujer. Hay algo en la naturaleza masculina que es un poco lo de regar la semilla, por decirlo de una manera que quiere ser coloquial. Entonces, y en todo eso hay un gozo para el hombre, una reafirmación en su masculinidad. Entonces, cerramos esta primera parte hablando de por qué la sexualidad es tan fuerte, concluyendo que no es solamente un gozo sexual, que en el caso del varón es llamado eyaculación, sino que también hay una alegría y una felicidad afectiva que tiene que ver con parejas, si ese es el caso, y a nivel individual también tiene que ver con ese sentirse fuerte, sentir lo logré, sentir soy capaz. Es algo muy importante para el ser humano. Bueno, entremos un poco en detalle respecto, yo tengo que ir mirando el reloj porque a mí con facilidad se me va, se me va extendiendo y ya me estaba empezando a suceder. Hablemos un poco del proceso neurofisiológico. En la naturaleza masculina, cada vez con más frecuencia también hay factores que tienen que ver con la pornografía en las mujeres, pero considero que nos va mejor en este momento si somos prácticos y nos centramos en nuestro sexo. La naturaleza masculina es visual. Estudios neurológicos muestran que los dos lóbulos del cerebro que más se desarrollan en el varón son el lóbulo occipital y el lóbulo frontal. El lóbulo occipital tiene que ver con el proceso visual y el frontal tiene que ver con el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, solución de problemas, control social, ética, moral, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega una imagen pornográfica, una imagen explícita sexual, entonces esa imagen que llega por la parte visual, por el canal sensorial de la visión, pues se procesa en el lóbulo occipital, pero también se procesa en un centro, y acá les tengo que pedir, queridos sacerdotes, un poco de paciencia porque, bueno, no sé si en la audiencia hay algún médico y que tenga compasión de mí porque seguro cometeré alguna inexactitud, si no es que ya la he dicho. Pero es necesario tener esta explicación por lo que vamos a mencionar al final de ella. En el centro de la cabeza, en todo el centro de la cabeza, o sea, entre por la nariz, atrásito ahí, acá y acá, ahí hay una serie de órganos que controlan las emociones. Y las emociones, el placer y la alimentación, esas tres cosas, emociones, placer y alimentación. Entonces, cuando llega algo al cerebro, por llamarlo de alguna manera, se bifurca, se copia, etcétera, y cumple su función, digamos, en la corteza cerebral, de pensamiento, de todo lo que acabo de mencionar, pero también se va al centro de las emociones. Todo pasa por el centro de las emociones. ¿Por qué? Porque una definición técnica de emociones es ese conjunto de respuestas que buscan preservar la vida, cuidarlo, protegerlo a uno. Pongamos un ejemplo sencillo. En Bogotá en este momento ya es de noche, hace rato. Yo vivo en la capital de mi país. Es una ciudad de temperatura fría. Estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, imagínense que uno va caminando por acá. Como buena metrópoli grande, pues desafortunadamente es peligrosa en algunas zonas. E imaginemos que en un momento alguien sale al paso de uno sin darse uno cuenta. Uno se asusta, uno brinca. Ese centro de las emociones es el que produce un conjunto de respuestas. Oiga este adjetivo, automáticas. Esas respuestas no son pensadas, no son voluntarias. Si yo le pido a cualquiera de ustedes, alce la mano, pues hacemos esto. Párese, nos paramos. Pero hay un conjunto de respuestas en el ser humano que son autónomas. Si yo les pido a ustedes que se rían, en el mejor de los casos les saldrá una sonrisa, pero un reír a carcajadas no es posible de manera voluntaria.
Todo eso se controla en dicho centro que he mencionado. Entonces, cuando llega esa imagen, que es muy fuerte, que es muy impactante, que está conectada con la sexualidad, con la visceralidad masculina, entonces esa imagen, video, foto, bueno, ya sabemos el menú que existe desafortunadamente en el mundo, esa imagen genera un impacto muy fuerte en el cuerpo, en ese centro de las emociones. Y quiero destacar un par de respuestas. Una, se segrega una sustancia que se llama cortisol. Suena parecido a la cortisona porque son primos hermanos. Y el cortisol es una sustancia que cuando estamos en problemas nos invita a la acción. Muévase, haga algo para solucionar el problema. Acuérdese, las emociones tienen que ver con solucionar problemas para evitarnos que estemos en dificultades de nuestra vida, de algo que corra peligro. Voy por la noche caminando en algún sector preocupante, alguien sale a mi encuentro, yo me muevo, camino rápido, salgo corriendo, ahí necesito más fuerza y más vigor. Parte de eso lo produce el cortisol, lo produce también la adrenalina, por supuesto. ¿Y qué sucede? Que en la naturaleza propia de la imagen, pues también produce deseo sexual, excitación. Entonces, el cuerpo mirando, el varón X, vamos a ponerle un nombre, Pepito. Pepito mirando esas imágenes, sencillamente empieza a excitarse, el cortisol le empieza a decir, haga algo, hermano, y pues ya nos estamos imaginando qué es lo que sucede ahí. Lo que suele pasar, que la pornografía viene en combo con la sexualidad en solitario, con la masturbación. Y en el momento en que llega ese placer tiene que ver con otra sustancia fundamentalmente que se llama dopamina. Está se segrega ahí en el centro de las emociones y digamos que fuera como si fuera una regadera, se va hacia diferentes áreas del cerebro y es absorbida. Y esa absorción de la dopamina es lo que conocemos como placer. Bueno, hay otras cosas también, la oxitocina, pero repito, pues no estamos en un congreso sobre estas temáticas. Me interesa es que queden claro tres cosas. Una, que es una imagen que impacta mucho por su naturaleza. Dos, que hay una respuesta autónoma, o sea, que usted no controla, no es que un varón diga, no es que Pepito diga, me voy a excitar y se excitó. No, tiene que haber un estímulo externo, tiene que haber un proceso que tiene raíces instintivas. Y el tercer factor que quiero mencionar es que esa producción de dopamina es verdaderamente intensa, fuerte. Vamos a poner un ejemplo coloquial. Yo entiendo que aquí tenemos diferentes representantes de diferentes países. Entonces, el tema del fútbol nos toca tocarlo de una manera muy delicada para que no tengamos ningún problema por acá. Está el padre Julio César, que le escuché el acento argentino. Entonces, ahí ya sabemos por dónde va la cosa. Y así podríamos hablar de otros. Entonces, no entremos en detalles de equipos, pero imaginemos que estamos viendo un partido de nuestro equipo. No vamos a mencionar ni siquiera colores de la camiseta. Y nuestro equipo gana. Nos ponemos muy felices. Vamos a decir de una manera coloquial, insisto, se produce una gota de dopamina. Después de 90 minutos de estar viendo el partido y la intensidad y todo, una gota de dopamina. ¡Ganamos! ¡Ah, qué maravilla! ¿Qué sucede con la pornografía? Pues que produce, vamos a decir, exagerando por supuesto, un vaso de dopamina, que también es absorbido por el cerebro, por supuesto. Ya ustedes están imaginando qué sucede de ahí en adelante. Se empieza a generar un proceso de adicción. ¿Por qué? Porque ya el cerebro no va a decir, ah, no, a mí no me venga con una gotica. No, 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 a mí me da más, por favor. Entonces, por eso, este tipo de comportamientos como que lo llaman a uno, como que, hey, venga, más, más, más. Y ustedes también ya están concluyendo algo. Es un vicio, es una adicción. Bueno, puede llegar a convertirse. Mire,
En mi opinión, en mi experiencia terapéutica que comparto de manera muy respetuosa y muy sencilla, estoy convencido de que el ejercicio del sacerdocio es mucho más importante que cualquier consejería que pueda dar uno desde la psicología, la psiquiatría, etcétera. Pero bueno, también con todo respeto, pues hay campos profesionales. Mire, de las adicciones fuertes que yo he podido conocer, que para mí tienen un diagnóstico así como de mucha lucha y como de que no es seguro que vayamos a tener éxito, la adicción al sexo, al ejercicio del sexo, la adicción a la pornografía, la adicción al juego, la ludopatía y los casinos. Estos 4 factores tienen un problema que me parece a mí que es serio. Sin entrar en moralismos, son muy aceptados en la sociedad. Imaginemos que todos vivimos en la misma ciudad, que somos una barra de amigos, y ustedes me ven saliendo de un casino un día, pues, oye, ¿y sabe lo que le pasó? Bueno, el bobo ese le gusta botar la plata que se gana en el día, botarla en un casino. Hasta ahí llega el comentario seguramente. Pero imaginemos de nuevo que estamos en una reunión en vivo e imaginemos que yo saco un poco, Dios me libre, de cocaína y la aspiro. Yo creo que ustedes no dirían lo mismo. Yo creo que ahí sí ya la reacción sería otra. Como los juegos de azar, olvidé mencionar uno, los videojuegos. Como los juegos de azar, los videojuegos y la pornografía y todo esto son como aceptados socialmente, entonces no se le pone mayor problema. Pero ese mecanismo de un estímulo fuerte que genera bastante cortisol, adrenalina y que me lleva a actuar y que después de esa actuación viene una gran cantidad de dopamina y de oxitocina y yo siento placer, ese mecanismo es el mismo para todas ese tipo de experiencias y de sustancias y por lo tanto es muy, muy peligroso, muy peligroso. Y repito, desafortunadamente en muchos casos es aceptado. Entonces, en la dimensión eh, neurológica, fisiológica, ¿qué encontramos? Que es un comportamiento que nos va generando más, deme más, deme más, deme más. Y en eso, pues, en un momento la persona puede quedar significativamente atrapada en su voluntad. Experiencias que yo haya conocido, pues que me hayan comentado pacientes. Eh, por ejemplo, una señora que llega a su casa un día del trabajo, llega un poco antes de lo habitual. El esposo trabajaba en la casa antes de la pandemia. De todos modos, pues existían ciertas actividades que eran remotas, ¿no? En teletrabajo. Este era el caso de este señor. Y entonces el esposo estaba en la habitación de ellos, en la habitación conyugal, y tenía el televisor conectado a una pantalla grandototota, a un video beam, y tenía lo que llaman un canal de adultos. Valdría la pena decir que las películas de adultos le hacen mucho daño a los adultos. Y ahí estaba el hombre viendo eso mientras trabajaba en su computador, estaba haciendo algún cálculo, alguna cosa, porque el señor trabajaba en cosas financieras, y mientras tanto la imagen gigante. Eso es lo que termina sucediendo ahí. Pero como dijimos hace un momento, la experiencia o la vivencia de la sexualidad no es meramente física ni meramente de gozo sexual. ¿Qué otras cosas se atraviesan ahí que vale la pena mencionar en este momento? La reafirmación de la masculinidad. Todos hemos conocido casos de el hombre que está peleando con la esposa o con un hijo, una hija, y de pronto desesperado coge y le da un puñetazo a la pared, o a la puerta, o al vidrio, en fin, comete una exageración de ese tipo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hagamos un breve análisis de esa situación. El señor está peleando con la esposa, vamos a poner esa situación que lamentablemente sucede con frecuencia. Y ante la frustración de no poder convencer a la esposa o ganar la discusión o hacer lo que él quiere, entonces viene y golpea la pared, golpea la puerta
porque es algo que siente que sí puede hacer. Entonces, su frustración de no puedo convencerla, no puedo hacer lo que me da la gana, no puedo en general, la trata de compensar con algo que sí puede. Dar un patadón, una grosería al aire, un estrujar, un patear, a veces un pegarle a la mujer, cosa que es, por supuesto, absolutamente reprochable, que no tiene ninguna explicación. ¿Por qué los hombres tenemos esa necesidad de hacer eso de esa manera? Es una pregunta interesante. Perdón. Porque en la naturaleza masculina está el alcanzar metas. Y cada que alcanzamos esas metas, pues entonces nos reafirmamos como hombres y logramos cosas. No es azar que quien haya descubierto Colombia, iba a decir, América, haya sido Cristóbal Colón y no Cristóbala Colón. No es azar que quien haya descubierto, voy por el lado de la geografía y la historia, quien haya descubierto el lejano oriente haya sido Marco Polo y no Marca Polo. Y quien haya descubierto el estrecho de Magallanes haya sido Fernando, recuerdo su nombre, espero no estarme equivocando, Fernando Magallanes y no Fernanda. El varón siente la necesidad de ir más lejos, más fuerte, más alto, como dice el remoquete tradicional de los Juegos Olímpicos, Sitius Altius Fortius. El varón quiere ir lejos y eso en parte ha ayudado a que la humanidad avance de diferentes maneras. A veces en cosas como el deporte, ya que mencionamos los Juegos Olímpicos, que ciertamente no son esenciales para la humanidad, pero también en cosas trascendentales como descubrir un nuevo mundo, hablando de Cristóbal Colón. Entonces el varón tiene esa necesidad de ir lejos, de avanzar, y a veces cuando no puede lograr esas metas, entonces se siente frustrado. Y a veces quiere sacar esa frustración de otra manera. ¿Y cómo la saca? Con un golpe, por ejemplo. O también masturbándose. Era donde quería llegar. Hay correlaciones. Yo puedo hablar de mi experiencia terapéutica. Hoy, coincidencialmente, estaba atendiendo a un hombre joven que su motivo de consulta es de la pornografía. Y ayer había tenido un día absolutamente muy dinámico, mucha actividad. Él es universitario, entonces había tenido diferentes actividades, que entregue un trabajo. Aquí en Colombia se está terminando el ciclo académico, el primer ciclo académico se estudia por semestres en las universidades y más o menos se acaba a finales de mayo el semestre. Y entonces él me contaba que había tenido esto, aquello, una explicación por un lado, un hablar con un defender un trabajo con un profesor. Bueno, después de eso salga corriendo porque su papá estaba de cumpleaños, entonces pues una cena familiar y llegó a la casa como a las 10:30 de la noche. Yo le pregunté, ayer tuviste deseo de algún tipo de estas prácticas y me dijo, no, no, para nada. Estaba cansado, pero tampoco quería. O sea, porque estaba cansado, quise dormirme de una vez, pero así no hubiera estado cansado, tampoco quería. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué análisis podemos hacer ahí rápidamente? Pues que ese muchacho tuvo una jornada en donde lo que se propuso lo cumplió, en donde tuvo un espacio afectivo sano, una reunión de familia, pues por supuesto es algo muy bonito, muy agradable. Esa es una clave importante ahí, eso que acabo de mencionar. Que cuando hay unas vivencias sanas de expresión de afectividad, cuando hay un trabajo, cuando no hay unas heridas de autoestima, ese es otro pedazo que vamos a mencionar en un momento, pues podemos vivir una sexualidad tranquila y parte de tengamos claro un detalle que no lo dije al principio y lo lamento, sexualidad no es lo mismo que genitalidad. Genitalidad es el ejercicio de la sexualidad a través del cuerpo, de los genitales. ¿Y la sexualidad qué es? Una forma de ser hombre o de ser mujer.
Entonces, fíjese por dónde va la cosa. En eso que nos dijo San Juan Pablo II a través de la teología del cuerpo, cuando él menciona que el cuerpo es se permite la expresión de un afecto, ya vamos viendo por dónde va la cosa. Entonces, ¿a dónde le debemos apuntar? Bueno, si hay una persona que tiene dificultades de autoestima, todo el tiempo estamos hablando de un hombre, pues se siente frustrado y no alcanza sus metas y siente que no es capaz. Entonces llega el momento de la noche o el momento privado, la mayoría de las veces es en la noche, aprovecha el celular, mijo, y póngase a ver aquí y a disfrutar en lo que sí se siente capaz. En lo que sí se siente capaz. ¿Sí? Ahí tenemos un punto importante. Pero vamos a otro factor que también es muy importante. Esos procesos de pornografía y masturbación que, repito, pues vienen en combo, como lo podemos concluir fácilmente, también encierran a la persona. La sexualidad fue creada por Dios de una manera en la que hay una comunicación en donde el varón sale de sí mismo para producirle placer a la mujer y otro tanto la mujer al varón. Y ello dentro del matrimonio, dentro del sacramento, dentro de la vida marital. Cuando el asunto sucede de manera solitaria, pues la persona se encierra en sí misma. ¿Qué se encuentra con facilidad? Que cuando digo con frecuencia, creo que es mejor esa palabra. ¿Qué se encuentra con frecuencia? Que cuando el varón empieza este tipo de comportamientos, tal vez al principio no se da cuenta, pero suceden tres cosas. Una, la banalización de la afectividad y la sexualidad por obvias razones. Dos, la cosificación de la mujer. Creo que también por obvias razones, porque ya vemos que esas imágenes, videos, fotos y demás, pues lo único que pretenden es mostrar a la mujer como una cosa que le permite al hombre satisfacerse. Y tres, como el asunto es en solitario, pues el tipo no tiene necesidad de buscar nada ni a nadie y se va acostumbrando a ese momentico en que estoy encerrado en mi cuarto, en mi oficina, en donde sea, prendo el televisor, prendo la tableta, el computador, el celular y viene el resto de lo que estoy mencionando. Y la persona va quedando atrapada. ¿Qué he podido yo encontrar en mis experiencias terapéuticas? Que en la medida en que hay tensiones, en la medida en que hay cuestionamientos hacia la autoestima, reales o figurados, en la medida en que no hay una buena expresión de la afectividad, eso quiere decir amigos, vida familiar, es tan tonto que no hay que detenerse en eso, pero por supuesto que un sacerdote sigue teniendo papás, si están vivos, sigue teniendo hermanos, cuñadas, cuñados, sobrinos, y todo eso da formas de expresar la sexualidad, la afectividad. Entonces, como vemos, no es un fenómeno simplemente de me dan ganas, de estoy excitado. Detrás de esto hay una complejidad afectiva, como complejo es el ser humano. Bueno, hemos terminado nuestra segunda fase. Ya hemos hablado de la parte neurofisiológica, hemos hablado de la parte afectiva, hemos recordado a nuestro querido Papa San Juan Pablo II, hemos mencionado algunos factores comportamentales. Hagamos algunas recomendaciones, que es nuestra última parte magistral. Reflexiones sobre las circunstancias. Dios me ha permitido a mí atender a algunos hermanos de ustedes de ministerio. No tantos, no voy a decir yo que el 30% de mi consulta son sacerdotes, no. Graneaditos, pero a lo largo de 20 años han sido un número. Y yo me he dado cuenta de esto cuando hay dificultades sexuales. En la medida en que se identifican esas tensiones en la vida parroquial, esas tensiones con el señor obispo, esas tensiones de que, como decimos, decía un sacerdote aquí en Colombia, amigo mío, que de Dios goce y ya, lo más complejo de la parroquia son las párrocas.
¿no? Entonces, haciendo referencia a esas mujeres que están en toda parroquia, que quieren ayudar, que son de lo más queridas, pero vaya el párroco a moverles una línea, 1 milímetro, y están estrenando la parroquia, él es el nuevo párroco, y entonces, pues él quiere hacer algo de otra manera porque le parece más conducente, y salen las párrocas a decir en coro que eso no, y empieza ese comentario. Aquí entre nos, aprovechando que estamos en un entorno de conversación masculina, por algo Jesucristo no nombró sacerdotisas, ¿no? Eso lo sabemos. Suspendo un momento, alguien me hizo una pregunta por acá de que si soy hermano de, supongo que de Fray Nelson. A ver, miro el chat. ¿Dónde está el chat? Acá. Sí, sí. Tengo el gusto y el honor de ser hermano, como digo yo, de sangre y de fe, de Nelson. Fuimos 4 hijos. Nelson es el tercero y yo soy el último, el menor. Bueno, entonces, reflexione usted sobre las circunstancias. Mire qué heridas hay. Que usted, con mucho gusto, Padre Marcelino, que usted sea sacerdote no quiere decir que extraña a su papá si no tuvo una convivencia con él. Que usted tenga en un momento en sus manos el cuerpo de Cristo no quiere decir que a veces no se sienta agredido y que realmente sea agredido. Alguna vez atendí yo a un sacerdote que estaba en una situación cuasi irregular en una diócesis y bueno, lo que él me pintaba era como una persecución un poco, no sé si eso era así o porque nunca oí la otra cara de la moneda, del otro lado de la conversación, pero pues lo que él contaba hablaba de mucha injusticia. Y porque usted lleve un clergyman, porque usted haya sido bendecido por el Espíritu Santo de manera permanente, no quiere decir que no sienta rabia, indignación. Pero el reflexionar sobre esas circunstancias le ayuda a usted a empezar a darse cuenta de qué es lo que está pasando y de cómo debe y qué ajustes debe hacer. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación. Es una realidad que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y me imagino, yo no sé qué es ser sacerdote, yo me sentí llamado a ser padre de familia, esposo. Por gracia de Dios soy católico, así que no me imagino de ninguna manera teniendo una vida consagrada. Más bien le doy gracias a Dios por ustedes. Pero es una realidad que llevamos un tesoro en vasijas de barro todos. Y a veces también tener conciencia sobre esa fragilidad, no una conciencia hipócrita, no una conciencia indulgente, no una conciencia que diga, no, pues sí, es que yo soy así. No, una conciencia que dice, yo tengo que levantarme hacia la altura de la inmensidad a la que fui llamado y desde donde fui creado. Tercera recomendación, identificar disparadores. Alguna vez, por ejemplo, con un hermano de ustedes concluíamos que cuando había esas reuniones con párrocas, ¿sí? Y cuando había esas reuniones con los comités, porque una parroquia es una vida, si lo miramos humanamente, es una empresa compleja, ¿no? Vaya usted a mirar, por ejemplo, el grupo de primera comunión, el grupo de confirmación, los bautizos, ¿no? Que la catequesis para esto. En Colombia, no sé en otros países, pero aquí pues hay una espiritualidad que ha tomado bastante vigor, que es la del camino de Maús, unos retiros. Entonces, eso es algo que también les surgió a ustedes, que hay que acompañar eso. Y como dicen en España, se dice rápido. Ahora vaya usted a que haga cada una de esas cosas que estoy mencionando con suficiencia. Y entonces aparece una pareja que quiere una consejería y entonces sientes a hablar con la pareja y 1 hora. Este hermano de ustedes descubrió o descubrimos en ese diálogo que si él no manejaba eso de una manera, digamos, sí, tratando de darle cubrimiento a todos, pero también con orden,
también con un cierto criterio de jerarquizar, de priorizar, pues en un momento le explotaban las cosas en la cara. Y entonces allá iba a buscar consuelo después de esa manera solitaria. Hay que identificar disparadores. ¿Dónde están esos disparadores? Los hemos mencionado ya bastantes. O bueno, algunos los hemos mencionado. Las heridas de autoestima. ¿Dónde se crean las heridas de autoestima? Heridas de infancia. Ese es un tema bonito y hermoso que probablemente ustedes ya han conocido de una manera u otra. El niño que siente el dolor de lo que le ha pasado, la pérdida del papá, se le murió el papá, se le murió la mascota, la humillación, es que usted no es capaz, ¿no? Pero no tiene la capacidad intelectual porque es un niño para procesar ese dolor y para buscar soluciones. Eso hace que las heridas en la infancia sean mucho más significativas que en otro momento de la vida. Si usted se siente solo, abandonado, humillado, si usted tiene recuerdos con facilidad de su vida de niño en su hogar, en donde había que no, que a mí me pasaba esto, que me hacían aquello, mire, con mucha facilidad ahí hay un tema, ahí hay algo que atender. Segundo, las heridas afectivas y sexuales. Sabemos que hay ocasiones en que los sacerdotes, antes de consagrarse a Dios, han tenido novia, han tenido algún tipo de vida sexual y también ahí puede haber algún asunto. Tercero, los dolores que uno siente en la vida. A veces uno no tiene claro que tiene una herida, sino que ves la manifestación de la herida, que es el dolor. A mí me gusta preguntarle a mis pacientes en la primera consulta, ¿qué te duele? Eso es algo que da bastante luces. Entonces, bueno, saldría un poquito largo, pero ahí vamos dando algunas pistas sobre dónde encontrar disparadores. Cuarta recomendación por cortesía de San Juan Bosco. No, de San José María Escrivá Balaguer. Me corrijo. El fundador del Opus Dei hacía una recomendación a los jóvenes, pero que yo creo que la podemos hacer extensiva a todos. El minuto heroico. Ese momento en donde usted se sobrepone a su visceralidad, a su deseo, a su impulso y dice no. Ese momento en donde usted apaga el computador porque sabe que lo siguiente que va a hacer es entrar a la página sucia. Entonces, el minuto heroico, que por supuesto si va acompañado de alguna oración, pues va potencializado, ¿no? Eso lo sabemos. Quinta recomendación. Duerma y descanse lejos de dispositivos. Dormir, cuando uno tiene este tipo de tentaciones, dormir con la tableta en la mesa de noche, que usted sencillamente extiende la mano así y ahí la tiene, se despertó a las 2 de la mañana y tan, y ahí ya quedamos. Entonces, cosas que yo he visto que funcionen o que me han contado por recomendaciones que hemos hecho en terapia. Deje el celular en el despacho parroquial, en la oficina, en alguna otra parte donde usted, si quiere buscarlo en la madrugada, pues el pararse, el ir a buscarlo, la conciencia obra. La conciencia le dice, y es una mano que le estamos dando a todo este proceso. Sexta recomendación, tolerancia cero. A veces, por supuesto, ¿quién soy yo para condenar? Si el mismo Cristo nos dice que no lo hagamos. Y más bien me miro primero a mí mismo a ver qué autoridad moral puedo tener yo para decirle algo a alguien. Pero algunas veces uno ve que hay como ese juego, ¿no? Ustedes saben de eso, también lo han visto en la consejería espiritual que le hayan dado algún feligrés. Entonces está ese juego de sí, pero no, no, pero sí. Entonces a veces le empiezan a decir a uno, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, empieza a disminuir la frecuencia. No, Saulo, llevo 2 semanas, llevo 3 semanas, llevo tanto tiempo. De pronto, no, pues mire, vino visita del señor obispo, me citaron a esto, me pasó aquello en el colegio. Repito, ustedes tienen una vida verdaderamente variopinta. Y bueno, por ahí hay una recaída, se menciona así de pasadita. Humanamente, o sea, a mí no hay que darme explicaciones. Yo soy un accidente, pero hombre,
mírenlo hacia ustedes mismos. Excúsenme si estas palabras les parecen demasiado emotivas. Yo, por gracia de Dios, tuve una familia, papá, mamá, ambos ya partieron a la eternidad, muy comprometidos con Dios y muy claros en sus enseñanzas. Ya lo comentaba ahorita, tengo un hermano sacerdote que tengo el lujo de poder hablar con él con frecuencia, de pedirle un consejo, de pedirle una opinión. Pero hay demasiados laicos que necesitan, como dice el Evangelio, que están como ovejas sin pastor. Entonces, excúsenme de verdad si estas palabras parecen inadecuadas, pero me salen del corazón. Necesitamos sacerdotes santos. Hay personas que viven demasiado desorientadas. Hay personas que no tienen cómo encontrar una palabra adecuada en la confesión, en una buena homilía y cosas por el estilo. Son situaciones que pasan, que han pasado toda la vida en la iglesia y que seguirán pasando hasta el juicio final por la tarde. Pero pues yo les invito a que cada uno reflexione en su propia vocación, en ese momento que le dijo sí a Dios, en ese momento que entró al seminario, en ese momento en que, o si es religioso, en el momento en que usted hizo sus votos, etcétera. Y se pregunte qué es lo que usted quiere. Porque muchas veces esa doble vida, ¿qué trae? Pues trae que no somos instrumento de bendición. Y me incluyo porque, no porque lo mío sea igual a ser un sacerdote, por Dios que nunca, nunca sería así. Pero yo también he notado que cuando uno como terapeuta anda como un poquito relajado, como un poquito light, como que no ayuda tanto. Y yo creo que ustedes han tenido también una experiencia similar, me parece a mí, porque eh, es el mismo escenario en términos de apoyar a una persona, ¿sí? Con la ventaja de que ustedes recibieron una unción que imprimió carácter en ustedes y que por lo tanto, pues, es para hasta la eternidad y más allá, como diría el otro. Siguiente recomendación, tenga un solo confesor. Esa es otra que también he visto que por supuesto lo hacemos los laicos también. Uno dice, no, venga, me voy, me confieso con el padre Pepito, no, pues voy a volver a 15 días después, 15 meses después, a decirle al padre Pepito que estoy haciendo la misma embarrada, decimos en Colombia. Entonces uno va y busca otro sacerdote. Si uno decididamente quiere dejar una cuestión como estas, es muy sano tener un solo confesor. Y eso lo saben ustedes tanto que yo creo que no tengo que explicarlo. Y más bien evito hacer el oso de, decimos en Colombia, le va a enseñar a su papá a ser hijos, ¿no? Le voy a enseñar yo a un confesor cómo es que se explican estas cosas. Y el último consejo, que también puede sonar como romántico, cursi, decimos aquí en Colombia. No se despidan tan rápido de sus sueños. Y quiero decir, con tolerancia cero, no se despidan de la idea de arraigar esa dificultad que puede haber en el comportamiento eh, cotidiano. ¿Sí? No tenemos por qué negociar. No es decir uno, bueno, pero bueno, ya solamente, antes yo lo hacía todos los días, ahora lo hago nada más los días terminados en ese, lunes, martes, miércoles, ¿no? No se despidan de sus sueños, queridos sacerdotes. Ustedes sí que saben del poder de Dios y sí que saben de cómo puede cambiar Dios una historia que parece irremediablemente complicada. Bueno, eso era lo que tenía para ustedes. Muchas gracias por escucharme. Me siento honrado. Hago una pequeña confesión pública. Es la primera vez que tengo esta experiencia. Alguna vez hablé con religiosos en formación. Eso era otra cosa, ¿no? Pero sacerdotes ya en ejercicio, ya ordenados, esta es la primera vez y le doy gracias a Dios. Como decimos, como dijimos al principio, si hay alguna pregunta o comentario, con mucho gusto, pues este es el momento.
Yo tengo una consulta y tiene que ver también, digamos, con una inquietud. Muchas gracias también por su aporte. Yo querría saber por qué hay como una relación directa de aquel que es, o de aquel ministro que reprime su sexualidad o su genitalidad, como lo ha definido, eh, ¿por qué tiene una relación con el mal carácter, el tratar mal a la gente, el ser como ir siempre al choque? Eh, eh, Me refiero a esto de decir, siempre tener este tema del mal carácter con la gente. Entonces digo, ¿por qué, por qué está tan, pero tan relacionado esto con lo otro, digamos? O sea, la falta de la afectividad también. Padre, yo pienso que hay como tres respuestas que podemos dar al respecto. Uno, porque la persona que está reprimiendo la sexualidad no está amando. Y la naturaleza humana es amar. Y más en un oficio como el de ustedes. Y cuando digo oficio hablo de la dimensión humana. No hablemos de lo literalmente celestial, hablemos de la dimensión humana. O sea, hablo de por qué se les dice padre a ustedes, porque son padres espirituales, porque aconsejan, etcétera. Entonces, una, esa razón, porque la persona no está amando, ¿sí? Otra razón puede ser porque hay un cuestionamiento a su propia vocación. Entonces, no, para mí es una, no sé si la palabra sea tragedia, pero es la que viene a mi mente. Para mí es una tragedia cuando un sacerdote pide la dispensa de su ministerio. No sé cuál es el nombre exacto, ¿no? Porque la mies es mucho y los obreros pocos, pero entonces en ocasiones, si la persona está luchando contra su sexualidad y el ejercicio de ella, que es la genitalidad, pues puede sentir, no, es que yo no estoy hecho para esto, es que yo no. Y hemos conocido también curas mediáticos que después juegan a ser anglicanos, ¿cuál es la raíz? Episcopalianos, ¿no? Entonces, pues también hay ahí esa parte. Y lo tercero, que creo que es como una derivación de ambas cosas o una explicación de ambas cosas, porque hay una frustración. Entonces, cuando uno está frustrado, entonces, a mí me gusta poner un ejemplo porque entonces me hace recordar a mi mamá. Ahora la entiendo, ustedes ven estas gafas, estas no son de sol, ¿no? Entonces, yo tengo, ¿qué tengo yo? Eso, la lista es larga, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Entonces, pero hubo una época en la que este servidor no tenía nada de eso. Y mi mamá me pedía que yo eh, ¿cómo se llama? Con las agujas y el Enhebrar, hilo, enhebrar. enhebrar. Exacto. Entonces, usted trata de enhebrar una aguja cuando ya es presbita, ¿no? Y sin las gafas. Haga el ejercicio. Yo aquí ya no estoy enfocando nada. Y usted trata y trata y en un momento se desespera y ¡ah! ¿Sí? Entonces, ese ¡ah! Que es el que yo mencionaba del balance entre un lado, no puedo, pero sí puedo madrear, pero sí puedo insultar, pero sí puedo agredir, pues entonces es lo que sucede ahí, creo yo. Y si a eso le sumamos que pues hay una autoridad en ustedes, una autoridad moral, pero también una autoridad, ¿no? Las párrocas son un grupo de señoras pues, muy queridas, pero la autoridad es el párroco. Gracias, Padre Julio. Muchísimas gracias, Saulo. A ver si hay alguna otra persona, algún otro hermano, amigo, sacerdote que quiera hacer alguna pregunta que con la bondad de Dios podamos resolver. Como decíamos en la universidad, la claridad es que llevamos hora y media hablando, bueno, hora y unos minutos. Además que creo que ya para Argentina ya casi es el cambio de día, ¿no? A 10 minutos. A 10 minutos. Bueno, agradezco mucho. Yo creo que entonces por ahí podemos terminar, ¿no? Con mucho gusto, Padre Elvin. Bien, pues de parte de todos los integrantes, el padre Carlos Vargas me ha pedido que haga de moderador, ya que él hoy está ausente, regularmente es él quien modera. Pues yo en nombre de todos quiero darle las gracias. Doctor Saulo, muchas gracias por su presencia, por su tema, por su compartir, por su franqueza. Yo quiero valorarle la manera franca como abordó los temas,
a veces estos temas en el sacerdocio se abordan por los lados y se hace mucho esfuerzo por bordearlos y usted fue suficientemente franco. Es importante la franqueza, llamar por nombre propio las cosas, eso me parece que es una ganancia. Se puede ser completamente respetuoso y franco a la vez como usted lo fue esta noche. Muchas gracias por su tema, por su claridad. Que Dios le bendiga. Sé que fue muy iluminador para todos. No sé si alguien más quiere decir algo o usted se despide de nosotros. De mi parte, como moderador, pues hago el ejercicio de agradecerle de verdad esta maravillosa experiencia de esta noche. De mi parte, darle gracias a Dios. Espero que las palabras que usted dice me alegran mucho, Padre Humberto, porque era algo que yo quería, franqueza, pero también respeto, ¿no? Mi papá nos enseñó a nosotros que no es necesario ser vulgar, que todo se puede decir con elegancia, todo, absolutamente todo. Entonces, pues es lo que intenté hoy también, porque también he aprendido que cuando uno empieza a ir por los laditos, como estaba mencionando usted, sea el público que sea, no vamos a ninguna parte. Gracias, Padre Giovanni, por sus palabras. Entonces, agradezco mucho a todos. Bueno, una feliz noche. Gracias, doctor. Y gracias, que descansen. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y les siga ayudando, porque de verdad que necesitamos sacerdotes santos. Otro día me toca a mí el desahogo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Un abrazo en Cristo para todos. Hasta luego. Adiós.